Bien, en la clase de hoy vamos a ver los conceptos que propone Jean Piaget con respecto a la psicología genética. Bien, eh, primero vamos a hablar de un poquito de la vida de Jean Piaget, que nació en 1896, murió en 1980. En el año 1907 va a publicar su primer artículo de observación biológica, cuando es un jovencito. Posteriormente hace un doctorado en ciencias naturales y una vez que termina su doctorado va a trabajar al laboratorio de Binet en París, donde le encargan desarrollar un test de inteligencia para medir la inteligencia en los niños. A partir de eso van a comenzar sus primeras conceptualizaciones con respecto a la generación de la inteligencia y la idea de cómo se produce el conocimiento, y va a publicar su primer libro posteriormente en el año 1923 sobre el lenguaje y el pensamiento en el niño. Posteriormente, en el año 55, va a crear el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra. 1970 y 1974 se crean los archivos de Jean Piaget y fallece finalmente en Ginebra en el año 1980. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de epistemología genética? Hablamos de una teoría coherente y rigurosa que le interesa lo que sería el desarrollo de la inteligencia humana. Cuando hablamos de epistemología hablamos de generación de conocimiento. Y cuando hablamos de genética hablamos de una génesis, de cómo ese conocimiento se va produciendo, se va generando. Las ideas centrales que va a tener esta teoría, por un lado, va a ser que todo organismo va a tener una estructura permanente que puede modificarse en función de la influencia del medio, pero nunca se va a destruir esa estructura. O sea, en función de la interacción de esa estructura con el medio, esa estructura va a ir modificándose para generar nuevas estructuras. Después que estos factores normativos del pensamiento van a corresponder biológicamente a una necesidad de equilibrio por autorregulación. O sea, los sistemas o estas estructuras van a tender hacia un equilibrio. Y cuando este equilibrio se pierda, van a comenzar a desencadenarse una serie de mecanismos para volver hacia el equilibrio. Bien. Lo que va a estudiar la epistemología genética es cómo se genera el pensamiento, cómo se desarrolla el pensamiento a partir del nacimiento del niño. Teniendo como importancia principal el medio social en el que puede actuar el niño, y este medio social va a servir tanto como un factor acelerador o inhibidor del desarrollo. Le va a dar muchísima importancia a este diálogo con el ambiente o esta interacción con el ambiente para generar el desarrollo. Bien. El orden de la aparición de las diferentes conductas va a ser constante, aunque las edades en que aparezcan van a ser variables. ¿Qué quiere decir esto? Que las conductas van a aparecer en un cierto orden. Lo que puede variar es en qué edad empezamos a ver estas conductas en el niño. Esto va a estar influido por un montón de factores como el ambiente y también con características biológicas del niño. Pero el orden en que se van a ir adquiriendo estas conductas o estas capacidades en el niño siempre va a seguir el mismo orden. Bien, entonces, lo que va a ejercer una función determinante para que aparezcan estas conductas va a ser el contacto directo con los objetos y con su manipulación. Y acá aparecen dos conceptos importantes, que son el concepto de asimilación y acomodación. Lo que se va a dar cuando el niño interactúa con objetos es un complejo
proceso de interacción dialéctica entre, o sea, hay un diálogo entre el sujeto y el objeto y se van a modificar mutuamente. O sea, el sujeto lo que va a hacer es tratar de asimilar a su estructura el nuevo conocimiento que obtiene a partir de su interacción con el objeto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Por un proceso de acomodación, ese nuevo aprendizaje se va a acomodar a la estructura que tiene el niño. Bien. Cuando hablamos de asimilación, vamos a hablar por un lado de dos niveles. A nivel biológico va a tener que ver con la incorporación de elementos extraños al organismo que son reelaborados en función de estructuras orgánicas. O sea, como les venía diciendo, o sea, la estructura nos va a permitir acceder a interactuar con ese objeto. Después, a nivel psicológico, ese objeto externo se va a incorporar a los esquemas de acción del sujeto y va a ser al mismo tiempo, en el acto de incorporar a los esquemas del sujeto, ese objeto va a ser modificado. Bien. Después el mecanismo de acomodación es un mecanismo antagónico pero complementario al mecanismo de asimilación, que va a designar en este caso la acción del objeto sobre el objeto. La modificación que el sujeto va a experimentar en virtud de ese objeto. Es el ajuste del esquema a la situación particular. Bien. Esto también nos lleva al concepto de adaptación, que es un acto complejo que va a resultar del interjuego de estos mecanismos de acomodación y asimilación con dosis variables de uno y de otro. El niño va a llegar a conocer solamente aquellos objetos que es capaz de asimilar a esquemas anteriores. Entonces, ¿qué son los esquemas de estos que venimos hablando? Estos esquemas son en el comienzo del desarrollo esquemas de acción elementales. Los esquemas son estructuras que nos permiten interactuar en principio con estos objetos. Estos esquemas se van a ir enriqueciendo, o sea, en función de nuestra interacción con el objeto, en función de esta asimilación y acomodación. Y se van a ir complejizando a medida que el conocimiento progrese. Entonces se llamarán esquemas de acción a lo que en una acción es generalizable, lo que hay en común en las diversas repeticiones o aplicaciones de una misma acción. Lo que nos van a proveer estos esquemas de una primera clasificación del mundo. Lo que va a plantear la psicología genética es que ya de por sí el niño viene con esquemas, aunque sean muy elementales, va a venir con esquemas que le va a permitir conocer los objetos del mundo. Bien, ¿a qué nos referimos con el concepto de estructura? Cuando hablamos de estructura, hacemos referencia al que el desarrollo intelectual procede por una serie de etapas y cada una de ellas es definida por su estructura propia. O sea, ahora vamos a ver una serie de etapas por las que pasa el niño a lo largo de su desarrollo, y cada una de esas etapas va a estar caracterizada por una estructura diferente. Y para pasar de una estructura a otra debe darse interacción con ciertos objetos del medio que van a hacer modificaciones en la estructura. Estas estructuras no son observables como tales, sino lo único que se observa son conductas específicas. Bien, entonces, ¿qué considera inteligencia? La inteligencia en principio va a ser la capacidad de adaptación. Va a ser un término genérico que designa las formas superiores de organización o de equilibrio de las estructuras cognitivas. Es una forma adaptativa más elaborada, flexible y estable y es un punto de llegada. Bien.
Otro concepto importante es el de estadio, que son etapas sucesivas del desarrollo, con aparición de estructuras relativamente estables que incorporan las precedentes en una síntesis superior. El orden de presentación de esos estadios es constante, ¿no? O sea, siempre se va a presentar un estadio después del otro. Bien. Cada estadio va a suponer una estructura de conjunto y no una yuxtaposición de propiedades. O sea, cada uno de los estadios supone que existe una estructura. A través de procesos de asimilación y acomodación, se van a ir modificando las estructuras y una vez que se adquiere una nueva estructura con ciertas características, se pasa al siguiente estadio. No es solamente un conjunto de propiedades que se superponen, sino es una estructura compleja que tiene ciertas reglas para estructurarse. Bien, entonces vamos a tener un primer periodo que va a ser el periodo sensorio-motriz, que va a tener una serie de... O sea, que se supone que los niños van a encontrarse en este periodo sensorio-motriz entre los 0 y los 18 o 24 meses. Después tenemos un segundo periodo que es el preoperatorio, que va entre los 2 a los 7 años. Un tercer periodo, que es el operatorio concreto, que va entre los 8 a los 12 años. Y un cuarto periodo, que es el operatorio formal, que surge a partir de los 13 años. Bien. El periodo sensorio-motor tiene una serie de subestadios. Son 6 subestadios en los que se divide todo este estadio. Y tenemos por un lado un primer subestadio, que es el que va de los 0 a los 12 años, y que va a estar caracterizado por la presencia de reflejos, o sea, las conductas que va a producir el niño van a ser reflejos. La consolidación de esos reflejos se va a hacer a través del ejercicio, o sea, a través de repetirlos. Hay una adaptación que es de tipo hereditaria, la asimilación va a estar indiferenciada de la acomodación, o sea, lo que haga el niño sobre el objeto y lo que el objeto hace sobre el niño va a estar indiferenciado. Y no existe ninguna conducta de búsqueda relativa a la desaparición de objetos. Eso tiene que ver con la evolución de la idea de que un objeto permanezca o no una vez que desaparece del campo visual. Bien, después tenemos el segundo subestadio que va entre los 2 a 4 meses, donde aquí la adaptación ya es adquirida, se empieza a producir aprendizajes. También se producen reacciones circulares, donde hay ejercicio funcional adquirido. Este ejercicio tiene como finalidad mantener un resultado nuevo e interesante, o sea, aquello que se empieza a aprender, se empieza a ejercitar. Es primaria porque está centrada en el propio cuerpo, o sea, todas las adaptaciones o el conocimiento está todo centrado en el propio cuerpo y comienza a diferenciarse la asimilación de la acomodación. Segundo subestadio, que va de los 4 a los 8 meses, se va a centrar la actividad en los objetos externos y en los resultados de la acción sobre ellos, o sea, ver qué pasa cuando golpeo o sacudo un objeto. Ahora la adaptación va a ser de tipo intencional, o sea, el niño va a empezar a actuar sobre las cosas y no solamente ya sobre su propio cuerpo. Y se van a coordinar distintas percepciones, ¿no? Tanto lo que es la auditiva, la visual y la motora. Bien. También tenemos reacciones circular diferida, una acomodación visual a movimientos rápidos, que estos son características que antes no se observaban en el niño. Una reconstitución de un todo a partir de una fracción visible, o sea, podemos reconstruir un todo a partir de ver una porción. Después tenemos supresión de obstáculos que impiden la percepción y comienza la permanencia del objeto, prolongando los movimientos de acomodación.